nuestro Dios y nuestro Señor. Dile a la persona que está al lado, Dios nos va a hablar hoy, dígale. Dígale, Dios nos va a hablar hoy. Amén. Si alguno nos visita por primera vez, también le damos la bienvenida. Démosle un aplauso al Señor por la vida de las personas que nos visitan. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que le he titulado El altar de Dios estaba arruinado. Es un tema que vamos a ponerle mucha atención porque de eso dependen muchas cosas. Ciertamente el enemigo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, pero no cabe duda que de alguna forma también ha estorbado el entendimiento a la iglesia. Porque siendo este un tema crucial y principal, no se le ha dado la preeminencia que se merece. Por eso es que Dios puso en mi corazón, pero de una manera bien fuerte, que les hablara del altar de Dios. Pero vamos a comenzar con esta enseñanza: el altar de Dios estaba arruinado. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a saltar a cómo debemos tener verdaderamente un altar, en lo personal y familiar también. Altar significa lugar de encuentro con Dios. Amén. O sea, se lo repito, altar significa lugar de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento era una estructura de tierra o de piedra utilizada para hacer sacrificios a Dios y que simbolizaban la adoración y la relación entre Dios y el hombre. Los altares entonces eran lugares donde se presentaban ofrendas y sacrificios delante del Señor. Con eso en mente, usted no lo pierda de vista, ¿qué significaba el altar? Lugar de encuentro con Dios. Ahora, hubieron hombres de Dios en la antigüedad que entendieron y ellos le dieron el uso y la enseñanza significativa de lo que era un altar. Por ejemplo, Noé construyó un altar a Jehová después que salió del arca y ofreció sacrificio, y Dios dice que percibió olor grato nuevamente en la tierra. Abraham también construyó altares y tenemos el ejemplo cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte. Y ahí pues hizo un altar, y donde Dios le mostró que no lo hiciera por la obediencia que él había tenido, fue bendecido, y hasta el día de hoy hemos sido bendecidos en la fe de Abraham. También Jacob y otros en la Biblia hicieron altares para el Señor, para Dios. Ahora, cuando se hizo por primera vez un templo, por decirlo así, pero era más que todo un tabernáculo, Dios dio especificaciones cómo se debía de hacer un altar. Ellos lo habían hecho de una manera pues normal, como habían sentido, eran de tierra, de piedra, pero Dios aquí, cuando le manda a Moisés, le da instrucciones muy clara de cómo se debe hacer un altar. Entonces le da las instrucciones de cómo debía ser levantado y cómo debía ser utilizado para que este altar sirviera de reconciliación entre Dios y el hombre. Vamos a leer Éxodo 20:24.
¿Qué nos dice Éxodo 20:24? Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Entonces se nos da una enseñanza y un principio para qué iba a servir un altar. Para reconciliarse con Dios, para que ahí se trajeran ofrendas de paz, para que ahí se trajeran sacrificios de obediencia, y también desde ahí, de ese altar, Dios traería bendición. Llévenlo en su pensamiento, en su mente, para que veamos entonces qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana cuando nosotros verdaderamente nos encontramos con Dios en una relación íntima, pero por medio del altar. Ahora vamos a entrar, como el título es El altar de Dios estaba arruinado, vamos a entrar a la apostasía que tuvo Israel. Apostasía es dejar la fe, dejar las enseñanzas, apartarse de Dios y comenzar a caminar de una manera descuidada y solo como una religión con Él. Entonces, vamos a ver que el pueblo de Israel dejó la adoración y el culto a Dios y la reemplazó por el culto a Baal. Baal era un demonio, era un dios, y era adorado en todo ese lugar donde los hijos de Israel llegaron, pero como ellos no sacaron a las tribus que estaban ahí, con el tiempo proliferaron y la misma adoración que tenían fue tomada también por el pueblo de Israel. Esa era una deidad, ¿verdad?, que ellos la asociaban con la fertilidad, la lluvia, las tormentas y la agricultura, al cual también se le ofrecía sacrificio de niños. Cuando habla que el culto a Baal se hacía con la fertilidad, también en esto eran incluidos sacerdotisas de los templos, las cuales ejercían la prostitución, y una parte del culto era prostituirse con ellas. O sea que la promiscuidad era fomentada de una manera pues abierta, en todo tipo de eso. Y no solo era la fertilidad, ¿verdad?, en el campo, sino que también era de esta manera. También era el dios de la lluvia. Ellos le adoraban y le ofrecían sacrificios de animales y a veces de niños para que lloviera sobre la tierra. También de las tormentas y por ende de la agricultura. Y entonces todo esto el pueblo de Israel comenzó a practicarlo y se alejó de Dios. Al alejarse de Dios, dejaron el templo y dejaron el altar que el Señor les había mandado hacer para Él, y olvidaron, ¿verdad?, ese servicio al Señor. Cuando vino Elías, un profeta, y delante del rey Acab, que en ese tiempo era el que gobernaba, él se presentó y le dijo: si no se vuelven a Dios, juicio va a venir sobre la nación y juicio también sobre los dioses que ustedes han adoptado. Entonces, ¿cómo vino el juicio? Se parece al juicio también que Dios trajo cuando vinieron las plagas a Egipto. El juicio de las plagas de Egipto no solo fue contra el pueblo, fue directamente contra los dioses de Egipto. Ellos adoraban a todos los animales. La rana para ellos era un dios. Bueno, vino una plaga de ranas que los afectó.
Las moscas eran dioses. Es más, la palabra del Cibú significa Dios de las moscas. Vino plaga de moscas y así sucesivamente. Adoraban al Dilo. El Dilo, en vez de producir vida, les produjo muerte. Ahora, ellos adoran al Dios de la lluvia. Según ellos, Baal les daba la lluvia. Entonces, Elías le dijo, no va a haber lluvia aquí por 3 años y medio, solamente por mi palabra. Y vino la sequía durante 3 años y medio, un juicio contra Baal y contra el pueblo por castigo. Ahora, ¿por qué les dijo no va a haber lluvia sino conforme a mi palabra? Porque la palabra de los profetas en aquel tiempo era como la voz del Señor. Así dice Jehová. Ellos hablaban de parte de Dios directamente. Dios les hablaba y ellos decían la palabra. Entonces Dios le había dicho al profeta, háblales y diles que en 3 años y medio no habrá lluvia. Vino la sequía y el pueblo desfallecía, pues. Y una tremenda hambruna se prolongó por todo el país. Entonces viene Elías y va a enseñarles por qué hay juicio y cómo puedan restaurar ellos su relación con Dios para que el juicio sea levantado. Entonces, lo primero que hace Elías es, para restaurar la relación de Dios con el pueblo, es restaurar y reparar el altar. Vamos a leer Primera de Reyes 18:30, por favor. Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando tengan tiempo, lean todo el capítulo y todo lo que sucede. Lo que había pasado era de que él convocó al pueblo porque le dijo el rey, bueno, vas a hacer llover al fin, ¿verdad? ¿Sí o no? Y él le dijo, sí, pero convócame al pueblo. Y vamos delante del pueblo a hacer una prueba. Ustedes dicen que Baal es el Dios de la lluvia. Y yo les digo que Dios no es solo el Dios de la lluvia, es el único Dios verdadero que ha traído siempre la bendición sobre ustedes, incluyendo la lluvia. Pero probémoslos. Y entonces reúne a todos los profetas que tú tengas. Y se reunieron 450 profetas de Baal. Y él dijo, bueno, ahora reunamos a los profetas de Dios. Solo él, según él, había quedado. En ese momento solo él estaba ahí, pero habían más. Entonces, 1 contra 400 profetas de Baal. Entonces les dice, vamos a hacer la prueba. Preparen ustedes unos bueyes, córtenlos en pedazos, hagan sacrificios a su Dios, y si Dios, Baal, que dicen, les contesta por fuego y quema el sacrificio, él va a ser Dios. Ahora, si no, no. Cuando ustedes lo hagan, después lo voy a hacer yo. Y el Dios verdaderamente que conteste por fuego, ese será Dios. Vinieron en la mañana los 400 profetas de Baal, hicieron el sacrificio, prepararon su altar y comenzaron a hacer los ritos que ellos hacían, a cortarse con cuchillos, a tirar cenizas al aire, a gritar, y dice que era una cosa pero tremenda la bulla que ellos hacían, 450, gritando en ese lugar, y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, y absolutamente no pasó nada. Cuando eran las 3 de la tarde, que es la hora de ofrecer el sacrificio según Dios les había mandado, le dijo Elías, ahora me toca a mí. Vino Elías, cortó los bueyes en pedazos, hizo una zanja alrededor del altar y dijo que le echaran agua, como 4 cántaros de agua sobre el altar y la leña. Le dijo que lo hicieran otra vez y le volvió a hacer de nuevo otra vez, de tal manera que el agua corría por la zanja y todo el altar estaba y la ofrenda mojada, como quien dice, ¿cómo va a agarrar fuego? En ese momento Elías invocó el nombre del Señor.
restaurando el altar, invoca el nombre del Señor. Y dice que en el momento que Elías hace la oración, manda fuego, dice que fuego del cielo descendió, quemó todo el altar y quemó toda la ofrenda. Dice que el agua se evaporó, el grano se quemó, la ley, dice que no quedó nada absolutamente. Todo el pueblo se postró. Imagínense, ver eso, cualquiera se postra, pues. Ustedes solo aplaudieron, ellos se postraron, se tiraron al suelo, porque fue una explosión la que sucedió. Y no quedó nada. Y entonces el pueblo dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ahora, nosotros no necesitamos una explosión como esa, porque por fe andamos, no por vista. Pero a veces Dios nos muestra en cosas mínimas o grandes que Él es el Señor. Pero durante muchos años el pueblo anduvo tras este Baal. Y el altar de Dios y el templo estaban prácticamente arruinados. De ahí comienza una restauración. Bien interesante. Y quisiera que vamos a leer aquí lo que dice Primera de Reyes 18:36. Leamos para complementar lo que les acabo de contar. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vamos a leer el 37 al 39. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca ese pueblo, que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mis hermanos, es bien claro, dice acá, porque tú vuelves el corazón de ellos a ti. Dios, Él hace juicio, pero antes del juicio, Él extiende su misericordia. Él permite que el tiempo pase y nos da oportunidad para volvernos a Él, para que entendamos cómo se deben hacer todas las cosas. Él es compasivo y misericordioso, pero un día se va a terminar la misericordia. Cuando Noé fue advertido del diluvio, dice que Dios les dio 120 años de espera, desde que se dijo el anuncio de él, que iba a haber un diluvio, 120 años mientras hacía el arca. Todos los días pasaba la gente. Y la gente le preguntaba, Noé, ¿qué hace un arca? ¿Y por qué es que va a venir un diluvio? Y se reían de él. 120 años y no llegó. El día que Dios dijo ya, dice que cerró la puerta. ¿Y qué pasó con los que estaban afuera? Gritaban, tocaban el arca, ya no se podía abrir. Aunque Noé hubiera querido abrir la puerta del arca, no podía, porque era una puerta enorme, y dice que Dios fue el que la cerró, no fue Noé. Dios cerró la puerta del arca. Va a llegar un día que Dios va a decir hasta acá. Y creo que estamos llegando a esos tiempos. El mundo como que está en la misma tierra, se está retorciendo, está como manifestándose por todos lados. Y vemos que las señales de su venida es eminente. Cuando habla el apóstol Pedro de su venida, dice que los cristianos, aunque no sabemos el día ni la hora, pero vamos a percibir el tiempo de su venida. Y por todos lados se está hablando
de que algo está por suceder. Algo está por suceder. Ahora, hay lugares donde han habido como pequeñas manifestaciones de lo que podría pasar. Miren esa inundación que hubo en Texas. Dice que en 45 minutos cayeron, dice, ¿cuántos fueron? Como 28 pies, algo así, de agua. Dice que el agua subió, pero en 45 minutos, de tal magnitud que tapó todo, se llevó las casas, se llevó todo. Y muchas personas perdieron la vida. En otros lugares, ¿verdad? No solamente aquí, en otros lugares, o aquí en Guatemala también, miren, un terremoto no de tan grande magnitud, pero nos asustó a todos y hubieron también fallecidos. En otros lugares, el agua del mar se está saliendo y está llevándose pueblos costeros también. Estamos viendo guerras y sobre todo una señal, que cuando le preguntaron al apóstol Pablo cuándo sería el tiempo de su venida, él dijo que la maldad se incrementaría y vendría la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es cuando el pueblo de Dios deja la fe en el Señor. Mi hermano, Europa dejó a Cristo. Los Estados Unidos dejaron a Cristo. México ha dejado a Cristo. América del Sur, la mayoría han dejado a Cristo. Miren, los países latinoamericanos son los que ha quedado todavía un tiempo como el que nosotros vivimos. Pero estamos viendo por todos lados que la gente está abandonando su fe en el Señor. Y no es raro, Israel, después de todo lo que Dios les dio y que conocieron, lo dejaron. Hasta el día de hoy no creen en su Mesías. O sea, es una apostasía tremenda, tremenda, y esa sería una señal. Ahora, ¿cómo está la iglesia? Ya lo hemos visto en otras prédicas, está dormida. Esa es, ¿verdad?, la señal. Se adormecieron tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes insensatas. Y si yo le pregunto a usted, ¿el altar de Dios está de pie en su casa? ¿Tiene usted un altar en su casa? ¿Algo lo ha reemplazado? ¿Baal lo ha reemplazado? Preguntémonos. Porque cuando se deja de buscar a Dios, solo nos queda la religión. Y parece que estamos caminando bien, pero no. Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que está pasando. Quiero leerles lo que el Señor le mandó a los sacerdotes y al pueblo de Israel, que ellos no guardaron y posiblemente la iglesia no lo esté haciendo también. Voy a leer Levítico 6 del 12 al 13. Levítico 6 del 12 al 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Miren, fue un mandato de Dios para el pueblo, para los sacerdotes. El fuego encendido sobre el altar nunca se apagará. Hermanos, está el fuego encendido en tu casa, en tu vida, en tu corazón. El fuego en el altar representa la presencia de Dios y su Espíritu Santo. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? La leña simboliza la oración. Hermano, ¿cómo está la oración? ¿Estás orando? ¿Tu oración personal?
la oración delante de Dios? Hay muchas personas que oran y le piden a Dios que le dé algo, y cuando no se los da, se ponen a pelear con Dios. Lo dejan su palabra y se van. Ahora, ¿por qué les pasa eso? Porque uno no va a Dios porque le dé. Uno va a Dios porque Él es Dios. Y se merece de nosotros que Él sea honrado, adorado y glorificado. Y si me da, qué bendición. Porque Dios puede decirme sí o te doy, y me puede decir no, hijo, no te doy. Es un buen padre. Y quizás lo que necesitemos no es la respuesta a esa oración que estoy pidiendo, sino otra cosa. Y Él lo sabe, porque Él conoce el futuro. Él sabe que si me da me puedo perder, o eso no me va a bendecir. Entonces no me lo da. Él conoce todo. Pero uno, ¿cómo va? No esperando la voluntad de Dios, sino que me responda a Dios, y ya llevamos, ¿verdad?, premeditadamente lo que tiene que el Señor responder. Cuando Dios hace su voluntad, no nos gusta. Debemos de aprender de Jesús. Cuando fue a orar a Getsemaní, pidió, pero le dijo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. No le dijo: Señor, respóndeme positivamente a lo que te estoy pidiendo. No. Él dijo: Señor, esto pido, pero hágase tu voluntad. Y vamos a Dios así en oración. O cuando no nos da, entonces nos molestamos, nos enojamos. Y ya no llego a la iglesia, me peleo con Dios y todo. Y es el engaño del diablo. Entonces muchos han puesto eso, ¿verdad? Han quitado la oración porque no saben orar, y no reciben porque no saben pedir también. Luego otros han dejado la lectura de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Este mundo, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ese mundo está en la oscuridad. Usted necesita la luz de la palabra. ¿La está leyendo? ¿La está estudiando? ¿Está buscando encontrar a Dios ahí? ¿O hace como aquellos que necesita algo, la abre y pone el dedo para ver si Dios le da lo que salió ahí, ¿verdad? No lo haga porque le puede salir mal alguna vez. Una hermana hizo eso, abrió, puso el dedo y esperaba recibir una respuesta de algo, y le salió y fue Judas y se ahorcó. Híjole, dice: eso no creo que sea para mí, ¿eh? Y entonces dijo: no, ya no lo voy a hacer así. Pero le quedó la curiosidad, voy a probar otra vez. La abrió y puso el dedo y le dijo: ve tú y haz lo mismo. No es al azar, mis hermanos. La palabra de Dios es para que le conozcas. ¿Sabes? Él quiere ser tu amigo. Pero un amigo no lo vas a conocer solo de vez en cuando, de vista, ¿no? Vas a tener que tener intimidad, amistad. Y Dios quiere que te acerques como hijo. ¿Ves? Fíjese que dice que la Biblia esto, el hijo dice, ve el rostro de su padre. El siervo ve la mano de su Señor. ¿Entiende eso? El que es siervo, el que no entiende, solo mira lo que Dios le va a dar. El hijo mira el rostro y se goza con su papá. Y si le da, qué bien. Y si no le da, qué bien. Dios es bueno y compasivo. Pero su palabra debemos de aprender a conocerla. Es la luz que Dios nos trajo, la luz del mundo, su palabra. Entonces, ¿verdad? Eso es poner leña. Y también la adoración, mis hermanos. Debemos de adorar a Dios, aprender a adorarle. Y la primera parte de aprender a adorarle es prácticamente nosotros postrarnos delante de Él, reconocer su señorío, saber que Él es Dios y que Él es el dueño de todo. El diablo lo sabe. Muchos adoran al diablo. Y cuando llegó con Jesús le dijo: te voy a dar todo lo que quisieres si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el corazón del hombre anda buscando de esa manera. Si se le da, está bien, y si no se le da, se molesta. No es así. El Señor lo reprendió y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando buscamos adoración, debemos ser una adoración genuina, de corazón. Cuando estamos cantando y usted quiere adorar a Dios,
Mire, yo no sé algunos, perdónme que les diga esto, pero están adorando y ellos están así, como que vinieron a pelear con el Señor o con los músicos. Mire, si estamos cantando, ponga atención a lo que se canta, a la letra, y vaya haciéndolo, y levante sus manos en señal de rendición. Cuando lo asaltan, ¿qué dice? Manos arriba. ¿Y qué hace usted? Se rinde, manos arriba. Ríndase ante Dios. Aunque Dios no le esté diciendo manos arriba, pero usted levántela. Es una cosa bien linda. ¿Ves? Póstrese, arrodíllese. Y si no lo quiere hacer así, hágalo en su casa. Pero miren, cuando estamos cantando, como que a saber de dónde vinieron hoy, ¿verdad? Vienen peleados, vienen amargados, pues si viene eso, denle la carga a Jesús. Jesús le dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Confíe en Dios. ¿Ves? Lo que nos pasa, a todo el mundo le pasa, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero no, si Dios no nos hace como queremos, puro capricho. Seamos hijos obedientes, adoremos a Dios, mis hermanos. Si usted viene acá, venga. Si usted llega a su casa, métase en su habitación, adórele. Que le voy a decir en el cielo, va a tener que hacerlo. Y si no le gusta en el cielo, pues no vaya al cielo, vaya hacia otro lado. Y solo hay dos: el infierno o el cielo para la vida eterna. Pero si no quiere adorar, pues vaya hacia el otro lado. En tiempo de frío ahí está bien caliente, pero tal vez le cae bien. Es que les digo esto, mi hermano, porque tenemos que entender por fin. Seamos entendidos. Si nos acercamos a Dios, adorémosle. Adorémosle a pesar de todo. Ese ejemplo nos lo dio Job. Él tenía bienes, los perdió, adoró a Dios. Tenía hijos, los perdió, adoró a Dios. Tenía salud, la perdió, adoró a Dios. No le quedó nada, adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, hay que adorar al Señor. Hay que cantar alabanza a nuestro Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Miren, si yo les hago la prueba, cuando usted estaba en el mundo, todas las canciones del mundo se las sabía y las de moda y todavía las sigue oyendo. Pero las de Dios no se las sabe. Usted no sabe cantarle a Dios. Pero ¿por qué no podrá cantarle? Porque su corazón está alejado del Señor y no se da cuenta. Si usted estuviera cantando, se regocijaría en la alabanza y al Señor. Pero no canta. ¿Ves? Pero yo le digo eso porque toda la gente que he conocido, se sabe todas las canciones que sacan desde todos, van por secciones de años. Este fulano, este la que se es, y la siguen oyendo, y cuando las oigan se ponen todos románticos. Todos ahí llorando, recordando lo que no deben recordar. El mundo. Si eso es normal, pasa. Cuando Israel iba en el desierto, se acordaba Egipto, los melones, la sandía, los puerros, la carne, los pescados. El mundo provee cosas buenas, aparentemente, espiritualmente. No estoy hablando de cosas que no es que no podamos comer, ¿verdad? O cosas así, sino que en nuestra actitud del corazón. Entonces, miren, acerquemos a Dios, honrémoslo. Si usted tiene un Dios verdaderamente, que es el Dios que conocemos, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que se manifestó a través de Jesucristo, adorémoslo. Pero quizás como todos venimos de la religión, queremos un Dios que lo metemos en la maleta, un ídolo de palo, lo metemos en la maleta y hacemos con él lo que nosotros queremos. ¿Crees en Dios? Me decían, sí, creo a mi manera. La manera que me daba la gana. No, el Dios que tenemos en la Biblia es diferente.
Él se manifestó, Él se dio a conocer y Él quiere que usted lo aprenda a conocer de esa manera. Entonces, alabe al Señor. Sírvale también. La leña significa el servicio de Dios también. Sírvale al Señor, mis hermanos. Un día vamos a hablar del servicio para que se dé cuenta todo lo que se hace. Pero usted viene a la iglesia, se siente en la silla, si está sucia, ni la limpia y se sienta y se va. Pero usted no se pone a pensar todo lo que se hace en la iglesia y se prepara. La preparación, los gastos, todo lo que se da y se hace. Y que depende, ¿verdad?, de lo que usted le sirva a Dios. ¿Y con qué hay que servirle? Con sus bienes, mis hermanos. Pues el diezmo, aunque muchos ahí andan hablando y les gusta la doctrina que el diezmo es del antiguo, que el diezmo es del nuevo, si el diezmo es de Dios, Él dijo, ustedes me robaron, ¿y qué? En los diezmos y ofrendas me han robado. Es de Dios. Y si usted no lo ha entendido, aquí no se le obliga, ni hablamos de eso. Pero léalo en la Biblia. El diezmo es de Dios. Y si usted lo toma, está robándole a Dios. Ahí dice en la Biblia, en la palabra. Y si quiere un estudio, venga, se lo doy acá, para que lo miren. Pero no, no queremos servirle a Dios. Pues el tiempo también, hay veces andamos buscando ujieres, quien nos ayude, y usted solo viene y viene y viene, y no lo estoy diciendo que es prohibido que venga. Pero qué bonito que un día dijera, mire, yo quiero aunque sea dar la bienvenida en la puerta. Mire, permítame, yo quiero parquear los carros esta vez, ¿verdad? Mire, ¿y quién es el que hace toda la limpieza? Mire, yo quiero ayudar en eso. Y si no, mire, yo le voy a pagar a alguien y lo voy a mandar para que lo haga. Mis hermanos, tenemos que despertar. Esta es nuestra iglesia, este es un cuerpo. Debemos amar a nuestra iglesia, debemos amar al cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted no ama a su familia, pero usted pelea por su familia, la defiende, defiende a su iglesia, defiende a su familia. A menos de que usted no se sienta parte, pues es otra cosa. Pero ya se puede hablar. Pero si usted, verdaderamente, Dios lo ha traído, desarróllese como un hijo de Dios y un miembro de la familia del cuerpo del Señor. Entonces, esta es toda la leña que necesita el fuego para estarlo encendido. ¿Entiende? El fuego representa, como les dije, la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Pero usted le va a poner leña para que ese fuego arda, mis hermanos. Entonces, debemos nosotros de tener esa visión para que nos acerquemos a Dios y el altar de Dios esté encendido. Ahora, puede haber un altar en lo personal y puede haber un altar en lo familiar también. Entonces, el altar ya el día de hoy no es físico como antes, sino que es espiritual. Y ese altar Dios quiere que lo hagamos en nuestro corazón. Ya no se hacen sacrificios de animales, el sacrificio de Cristo fue único para que pudiéramos tener acceso a Dios y entonces podamos glorificar el nombre del Señor. Ahora, miren lo que dice Romanos 12:1, vamos a leerlo para que mire qué es lo que Dios manda. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no se sacrifican cordero, es sacrificio vivo, es usted presentándose delante del Señor. ¿Con qué? Con todas las cosas que les leí antes, que era la leña, con oración, con el entendimiento de la palabra de Dios, con adoración, con alabanza, con su servicio. Usted puede hacer su altar, tanto personal como familiar. Ahora, miren lo que dice Romanos 12:2, para conformar este altar. No conforméis a este siglo.
O sea, no se conformen al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos quieren entender cuál es la voluntad de Dios, pero no están haciendo un altar para Dios, ni personal ni familiar. Cuando dice no se conformen al mundo, dos cosas. Uno, usted tiene en su casa un altar familiar conforme a lo que Dios le manda en su palabra, o usted tiene un altar familiar conforme al mundo. Revise. ¿Cómo es un altar familiar conforme al corazón de Dios? Cuando Cristo reina en su casa. Cuando la palabra de Dios se establece en su casa. Cuando la oración de Dios hay en su casa. Mira, varón, porque a usted le toca, pero si no, por la mujer va a tener que tomar el lugar. Usted está orando como familia, ora por sus hijos, ora por su esposa, ora para que todo le vaya bien, o es la mujer la que lo está haciendo, porque usted no quiere tomar su responsabilidad. Pero ni modo, si el hombre no lo hace, la mujer va a tener que agarrar la responsabilidad. No es de ella, es de él. Pero si en la casa no hay varón que la tome, la va a tener que tomar usted. Y cuando no hay oración, cuando no hay alabanza en la casa, cuando no hay la administración de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay? Se conforman al mundo. ¿Qué hacen los matrimonios en el mundo? Se gritan y se pelean. ¿Qué hace el matrimonio cristiano? Ahí se está peleando también igual y sacándose todo las cosas a luz. Y eso es conformarse al mundo. Usted no tiene un altar ahí. Usted tiene ahí el mundo metido. Cuando nosotros deberíamos estar oyendo alabanza al Señor, estamos oyendo toda la música del mundo que hoy está repleta de espíritus inmundos. Yo he tenido que liberar a personas de demonios y le pregunto al demonio, ¿y cómo te metiste? Por medio de la música que oía. Hay música que es así. No alaba a Dios, pero sí oye todo el día música mundana. No viene a tomar la santa cena aquí, pero se echa los vinitos en la casa. Allá sí toma la cena del mundo, no la cena del Señor. No nos conformemos al mundo. O tiene un altar conforme a Dios, o lo tiene conforme al mundo. Por eso, mis hermanos, a veces nosotros hacemos mezclas y no es correcto. Si usted va a hacer algo para glorificar a Dios, hágalo para glorificar a Dios, pero no mezcle las cosas. No es que la celebración va a ser la mitad del mundo, vamos a tener discoteca, vamos a hacer lo que querramos, a bailar, pero también que Dios nos bendiga. No, mis hermanos. O Dios lo bendice o hágalo conforme al mundo, pero no mezcle. A Dios no le agrada la mezcla. Y perdone, ¿verdad? Si alguno me dice, pastor, mire, voy a celebrar tal cosa. ¿Será que usted puede estar ahí, pero después tenemos pachangón? No, haga el pachangón mejor solo. ¿Usted quiere hacer eso? Hágalo. Pero yo no voy a hacerlo. Tenemos que comenzar a poner diferencia. Hay diferencia entre el mundo y hay diferencia entre los hijos de Dios. Ah, no, que no me parece que esté muy religioso, muy cuadrado. Bueno, pregúntele a Dios y el día que le dé cuenta a Dios, Él se lo va a mostrar allá, pero quizás no entre. Es bien importante, mis hermanos, entonces, que nosotros entendamos cómo hacer nuestro altar familiar. Y si usted no está orando en la casa, ahora tiene la respuesta. ¿Por qué las cosas le están saliendo como le están saliendo? Si usted no saca al diablo, el diablo se mete. Quiero decirle que cuando hay un altar de Dios de esta manera, hay temor de Dios. Cristo es el centro. Él es el Señor. Cuando el fuego esté encendido, mire, la atmósfera de su casa va a cambiar, mis hermanos. Sin altar, el alma y el mundo van a gobernar en su casa. Ellos van a tomar el lugar ahí. Ahora,
Quiero leerle algunas consecuencias de no tener altar. Donde no hay sacrificio, o sea, un altar, ahora sacrificio vivo, va a haber comodidad. Usted se va a acomodar. Donde no hay presencia de Dios, va a tener un buen entretenimiento. Todo el día va a estar encendida la tele. Y que no es que sea malo, pero si usted es lo único que mira, está mal. Ahora es el celular también, ¿verdad?, que se unió. Donde no hay presencia de Dios, hay entretenimiento. Eso es lo que lo va a mantener a usted. Ahora, el mundo no necesita derribar las puertas de su casa para entrar. Solo necesita encontrarla vacía, sin altar. El mundo va a entrar. Mira lo que le voy a leer. Mateo 12, 43, 44. Pongámoslo ahí, por favor. Mateo 12, 43, 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Sin altar familiar la encontró. Sin altar personal la encontró. ¿Y qué dice? Volveré a mi casa. No es que le pertenezca, pero usted le está abriendo las puertas para que entre. Si no hay un altar familiar ahí, él volverá y se meterá. ¿Y sabe qué? Trae compañía, 7 peores que él. Y usted dice, ¿por qué me estoy yendo tan mal? Por eso mismo, porque no hay un altar familiar. Dejó abiertas las puertas. Si usted no se ha dado cuenta que estamos en una guerra espiritual por el alma de las personas, no lo ha entendido. El diablo viene a matar, robar y destruir. Eso hará. Si no hay un altar en la casa, si los hijos no están orando, si usted no les está enseñando el temor a Dios, eso va a estar patas para arriba. Tiene que hacerlo. Y a veces puede ser que todos estén en contra y solo uno. A mí me tocó, en el lugar donde vivía, ser el único. Entonces yo me puse a batallar y a guerrear. Porque si usted solo está en la familia como cristiano, tiene que usted agarrarse del Señor y orar para que todos se conviertan. Pero mientras tanto, va a haber una guerra ahí. Que no le encuentre la casa adornada y vacía. No, pero es que yo creo. Bueno, también los demonios creen. Es una llamada de atención fuerte, mis hermanos. Vamos a leer ahí Mateo 12:45. Solo quiero que oigan esto. Entonces dice, el espíritu va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Una casa sin altar es un lugar sin protección. O tienes altar y te proteges con el Señor, o el enemigo va a permear ahí. Los hijos se pierden, los esposos pelean, el mal testimonio, terminan divorciados, los hijos mal. Muchas cosas pasan cuando no hay un altar. Se queda sin protección. Ahora, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo él? Restauró el altar que estaba caído. ¿Qué hizo él? Volvió a traer el fuego del cielo. Porque quiero decirte una cosa, Dios es compasivo y misericordioso. Él siempre nos da tiempo para reflexionar. El día de hoy, tú has escuchado lo que he dicho. Es una palabra que Dios me puso, casi es profética. Va a venir más ataque del mundo a los hogares. Pero aquellos hogares donde la oración esté, donde el temor de Dios esté,
donde la palabra de Dios se esté leyendo y estudiando, ellos no van a encontrar cabida. ¿Sabes que cuando la sangre del cordero se puso en los dinteles de las puertas en Egipto, ni el ángel de la muerte pudo entrar, tuvo que pasar encima, no tocó a nadie? ¿Y saben qué dice el Señor? Cuando ellos estaban orando, ayunando y haciendo la voluntad del Señor, dice ahí que Él hizo diferencia entre su pueblo y el que no era su pueblo. Yo voy a hacer diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Y aún el día que Él venga en el rapto, los cristianos irán con Dios y los demás se quedarán. Él hace diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo. Ahora, cuando Él venga, ¿estaremos listos? Ahora Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que volvamos a Él. Enciende el fuego del Señor y disponte a hacer un altar en tu casa. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. El día de hoy, Señor, tú nos has llamado a poner en práctica tu palabra, tu adoración, la alabanza, la oración, a volver al altar familiar, Señor, a volver al altar personal, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Traer, Señor, restauración a nuestras casas, Padre. Restauración a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque toda restauración de un hogar comienza con cambio, Señor. Un cambio interno, no externo. Un cambio donde la restauración personal, la restauración del altar familiar es lo primero. Señor, que esta palabra no quede flotando en el aire. Que nosotros tomemos la iniciativa de cambiar. Padre, te pedimos una iglesia comprometida. Te pedimos una iglesia con el fuego del Espíritu. Te pedimos una iglesia transformada y cambiada, Señor. Donde cuando todos adoremos, adoremos. Cuando todos alabemos, alabemos. Y cuando todos te exaltemos, exaltemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que entre las personas que nos visitan o nos están viendo en esta transmisión, hay personas que no han recibido a Cristo como su Señor personal, no han pedido perdón por su pecado. Quiero guiarte en una oración, repítela conmigo, esta oración que voy a hacer, y Dios va a entrar a tu vida y te perdonará. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti, pero el día de hoy yo me arrepiento y creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para perdonarme. Yo acepto tu perdón y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ahora te doy gracias por haberme perdonado y por haber dado nueva vida en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a hacer otra oración también. Si tú no tienes un altar personal y un altar familiar y estás dispuesto a hacerlo, ora conmigo esta oración. Dile: Padre, te pido perdón porque he dejado mi casa, mi familia, mis hijos desamparados. No tengo un altar familiar. Tu presencia no es invocada en mi casa. Tu palabra no es leída.
no oramos juntos, pero el día de hoy quiero comprometerme a hacer un sacrificio vivo. Sé que me va a costar, a un tiempo va a costar, va a ser un sacrificio, pero quiero tener un altar familiar en mi vida y en mi casa. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.